bienvenida a nuestra presentación sobre arquitectura de software de sistemas comerciales actuales, Odoo y Spotify. Estamos emocionados de poder compartir con usted nuestra investigación y análisis sobre este tema. Antes de comenzar, me gustaría presentar a los miembros de nuestro grupo de investigación: Esteban Gracia, César Garzón, María Guevara y Diego Lema. Iniciamos. Arquitectura y funciones de los elementos Odoo. Odoo tiene una arquitectura por capas, permitiendo así separar la lógica del negocio en diferentes capas, lo que facilita la modularidad y el mantenimiento del sistema. Estas capas incluyen la capa de presentación, la capa de aplicación y la capa de datos. La capa de presentación se carga de la interfaz del usuario, mientras que la capa de aplicación se enfoca en la lógica empresarial. Finalmente, la capa de datos se encarga de la gestión y almacenamiento de datos. Esta arquitectura permite una mayor flexibilidad y escalabilidad en el desarrollo de aplicaciones empresariales. Dentro de las funciones de los elementos Odoo tenemos las aplicaciones, las cuales cubren varias funciones comerciales, como contabilidad, ventas, inventarios, recursos humanos, entre otras. Los módulos manejan tareas específicas. Por ejemplo, la aplicación de contabilidad puede tener módulos para facturación, gastos y pagos. Los registros son los datos individuales almacenados en Odoo, como información del cliente, detalles del producto u órdenes de venta. Los informes se generan a partir de los datos almacenados en Odoo y brindan información y análisis valiosos sobre varios aspectos del negocio. Los flujos definen los pasos y acciones específicos que deben realizarse para complementar una tarea específica, como aprobar un informe de gastos o cumplir un pedido de ventas. Los campos son los puntos de datos específicos que componen dicho registro, como el nombre, la dirección y el número de teléfono de un cliente. Buenas noches. Funciones de los componentes Odoo. Servidor. A nivel individual, maneja toda la lógica comercial y procesamiento de datos. En conjunto, garantiza la integridad de los datos y optimiza las operaciones comerciales de Odoo. Base de datos. A nivel individual, almacena todos los datos relacionados con el negocio. En conjunto, ofrece almacenamiento centralizado para la información crucial, como la lógica comercial, interfaz de usuario, módulos y APIs. Interfaz web. A nivel individual, proporciona una interfaz gráfica al usuario. En conjunto, la interfaz web facilita la interacción del usuario con la lógica empresarial y los datos almacenados. Mapeo relacional de objetos o ORM. A nivel individual, asigna las tablas de las bases de datos a los objetos de Python, lo que facilita la creación de los módulos personalizados. En conjunto, facilita la interacción con la base de datos y permite la presentación de los módulos y funciones. APIs. A nivel individual, integra el sistema con otras aplicaciones. En conjunto, permite la integración de otros sistemas y aplicaciones, enriqueciendo su funcionalidad y permitiendo un mejor flujo de datos. Lógica empresarial. A nivel individual, son reglas, procesos, flujos de trabajo y validaciones que asegurando la integridad y coherencia de los datos. En conjunto, garantiza que los datos y las operaciones sean coherentes a los procesos comerciales establecidos. Finalmente, los módulos, a nivel individual, son unidades de código que garantizan nuevas características y funcionalidades. En conjunto, proporcionan funcionalidad adicional y permiten a Odoo adaptarse a las necesidades del negocio. Muchas gracias. La arquitectura de Spotify se basa en microservicios, de los cuales cada uno cumple una función específica, como señales de largo plazo, donde se observa la lista de reproducción, señales de tiempo real, las sesiones y señales de día cero, que es la inducción de la biblioteca. Cada uno se basa a lo que realiza el usuario. También hay modelos que tienen en cuenta la estructura estadística del software y del usuario, que ve la música en vectores en tiempo real. Se tiene lo que son los componentes, como por ejemplo las APIs, que son las que representan los límites de los componentes de software. Están los servidores de la base de datos, que es el Progress, SQL y Cassandra, que recuperan los metadatos de las canciones en tiempo de ejecución. Y por último tenemos lo que es el Backstage, que se usa para almacenar los metadatos en el catálogo de software. Gracias.
Funciones individuales. Bueno, en este caso tenemos lo que es los clientes. Los clientes de Spotify se pueden conectar a un centro de datos más cercano, tal y como se puede observar en la figura, obteniendo una mejor latencia y su entorno más estable, ya que la mayoría de las funciones requieren algún tipo de almacenamiento, siendo ejemplos obvios las listas de reproducción y la función seguir, y los servicios de backend, las cuales se comunican utilizando los siguientes paradigmas: solicitud-respuesta, mensajería y password. También tenemos lo que es el backend. Esta es la aplicación fundamental, la cual se maneja en interacciones y API, con una capa de controlador. También la lógica empresarial con una capa de servicio y la de almacenamiento con sus respectivos accesos a datos con su capa de acceso a datos. Por ende, las aplicaciones o bibliotecas de terceros se utilizan a menudo para implementar los componentes en cada capa. Por esta razón encontramos lo que es las diferentes capas. Por ejemplo, como ya las mencionadas, la capa de servicio, la capa de controlador y la capa de acceso. También tenemos lo que es la función en conjunto. Spotify, como ya sabemos, tiene como base sistemas más Python, el backend. Y bueno, ¿qué es el backend? El backend es la parte trasera de cualquier página. Se trata de todo el conjunto del desarrollo que se encarga de que una página funcione y de que haga lo que hace. En este caso, podemos observar también que tenemos los terceros junto con otros como React, Halberds y Less para el front-end. Es por ello que Spotify posee una versión en la web y una de escritorio, donde en el 2018 funcionaba de manera independiente, lo que provocaba varios fallos en la plataforma. Por ello crearon una sola base de código y experiencia de usuario en el año 2021. Spotify Web y Desktop funcionaban de manera conjunta utilizando Ceph, Chromium Embed Framework, como podrán observar lo que es en la figura de la imagen de la derecha. Muchísimas gracias. Buenas noches. Les presentaré lo que son las semejanzas y diferencias entre las arquitecturas de capas y microservicios. Entre las semejanzas tenemos división. Ambas capas se dividen, me refiero por niveles entre las de capas y microservicios. Lo que es mantenimiento, lo que nos permite dar fácil mantenimiento al estar divididas y que no afectan a otras capas o niveles y lo que nos permite evitar lo que son los contratiempos. Los dos no acceden a los datos directamente. Al estar en niveles, cada servicio o capa se responsabiliza por sus datos. Como podemos ver aquí en las arquitecturas tanto de capa y de microservicios. Lo que son las diferencias de las arquitecturas. En lo que tenemos son los errores. Especialmente en la arquitectura por capas, si surge algún problema, las otras capas también tendrán problemas, a diferencia de la arquitectura de microservicios. Complejidad. Eh, la arquitectura de microservicios es más compleja que la arquitectura de capas en lo que es la implementación. En lo que es tareas. A diferencia de la arquitectura de servicios, de microservicios, esta puede realizar más tareas que la arquitectura de capas. Y por último, lo que son recursos, en la que los microservicios pueden crecer en cómputo, a diferencia de la arquitectura por capas. Entonces, en base a esto, ¿qué tenemos como conclusiones? Primeramente, dependiendo de la estructura, tendrá un diseño en el cual se debe trabajar primeramente con los requisitos iniciales para poder identificar qué arquitectura trabajar y ver a futuro hasta dónde crecerá la aplicación con la arquitectura implementada. Debido a su configuración, los microservicios se vinculan entre sí sin interferir con la funcionalidad de Spotify, lo que garantiza que su arquitectura esté diseñada para satisfacer las necesidades de cada uno de los usuarios. Los componentes de Odoo, servidor, base de datos, interfaz web, ORM y módulos se combinan para ofrecer una solución integral de gestión empresarial, abarcando la lógica comercial, procesamiento de datos e interacción con los usuarios. Por último, tendríamos lo que son las bibliografías de donde sacamos las imágenes, las cuales tomamos para esta presentación. Y gracias por su atención.